Hola, ¿cómo están? Los saludamos con cariño el día de hoy en nuestro podcast, capítulo número 2. ¿Cómo te fue el día de ayer, Ignacio? Bien, estuvo bueno. El metro estaba gratis, ¿te fijaste? Ah, ¿no? Sí, que a mi esposa le tocó votar en Ñuñoa y yo en Providencia, así que estuvimos recorriendo ahí distintas comunas. Qué bueno. Sí, Pero lograron cumplir con su deber cívico. sí, Qué bueno. importante. Qué bueno. Bueno, vamos a segunda vuelta. Sí. Y hay un tema que me gustaría conversar contigo, Nacho, tiene que ver con el discipulado. Creo que hemos escuchado a lo largo de la vida cristiana, hay un pasaje en particular que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos, id y hacer discípulos. Y pienso que eso se ha distorsionado un poco. Y hay algo que yo me gustaría hablar contigo, que tiene que ver con respecto a esto. Porque creo que es muy fácil tomar estas palabras del Señor Jesús, este mandato, y terminar haciendo, y mira lo que te voy a decir, discípulos para uno. Cuando creo que en la Biblia vemos con claridad que el mandato fue hacer discípulos. Hagan discípulos, pero bautizándolos en el nombre Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. ¿Sí? De hecho, Pablo menciona, él dice: ¿acaso fueron ustedes bautizados en mi nombre? ¿Sí? Como diciendo, ustedes no son de Pablo, no son de Apolos, ustedes son de Cristo. Entonces, Es fina esa distinción, porque uno a veces tiende como a tratar de congraciarse con el que le está enseñando y crea un vínculo entre admiración, respeto, y es fácil que el que está siendo discipulado se vea al mentor o al que lo discipula como alguien que está muy cerca de Dios, ¿cierto? Como pasa en algunas también religiones donde se enaltece mucho a la persona, y no a Cristo. Claro. Pero fíjate, y hay algo bien interesante. Juan el Bautista, él, cuando sus discípulos se fueron donde el Señor Jesús, le preguntaron: oye, tus discípulos se fueron, están allá con Cristo. Y él dice una frase que es muy interesante. Él dice: es necesario que yo mengüe y él crezca. Sí. O sea, estamos hablando de Juan el Bautista, no estamos hablando de tal vez sí, es el mayor de los profetas famoso, hasta Cristo, el que le preparó el camino a Cristo. ¿Sí? Él estuvo dispuesto a menguar para que el Señor Jesús creciera. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Dani, pero espera, ¿te acuerdas de esa pregunta cuando hablaban de Jesús que hacía más discípulos que Juan el Bautista? Había como un rumor así: oye, este hombre está haciendo más discípulos que Juan el Bautista, y lo está bautizando, perdón, no más discípulos, está bautizando más que Juan el Bautista. Y no era el Señor Jesús el que bautizaba, eran los discípulos los que le enseñaban que eran los que bautizaban. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. ¿O estoy mal yo? Capaz que estoy leyendo otra versión de la Biblia. Puede ser. Pero te hago una pregunta. ¿Cuál es el riesgo que tú puedes ver en desarrollar un discipulado en el que la gente cree que está levantando discípulos para sí? Y son sutilezas, porque cuando tú hablas un lenguaje así como: es que estos son mis discípulos, esta es mi iglesia. Claro. Esta es mi iglesia, este es mi grupo. ¿Qué ocurre? ¿O cuáles son los riesgos? Porque no siempre ocurre, pero ¿cuáles son los riesgos de tener como esta idea de que los discípulos son de uno? Bueno, yo pienso que al hacerlo con esa posesivo, ¿no? Como mío, claro, tú ya estás creando diferencia, ¿cierto? Dentro de la comunidad. Por eso, no sé, me acuerdo de los fariseos, por ejemplo, pertenecen a los fariseos. Pertenecen a, no sé, o lo que tú mismo mencionabas, son discípulos de Pablo, son discípulos de Apolo. Ya crea una distinción entre las personas dentro de la comunidad. O sea, puede crear una barrera. Como que la iglesia deja de ser un cuerpo y ahora hay como divisiones, pequeñas, claro, organismos independientes dentro de la iglesia. Entonces, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo: yo estoy discipulando a alguien, o le estoy enseñando a alguien, y bíblicamente
pero pongo énfasis en que es mi discípulo. Entonces yo pongo énfasis que es mi discípulo, entonces estamos en una reunión y tú quieres, por ejemplo, orar por él, me va a pedir tal vez autorización a mí, porque es mi discípulo. Entonces ya estoy poniendo barreras dentro de las relaciones de la iglesia, que va a generar, no sé si división, pero sí que no haya libertad. Una burocracia espiritual. Claro. O sea, por favor, dame una carta para yo poder orar por esta persona que tú le estás enseñando. Claro. Y pienso que también hay un riesgo que logro identificar, es que se levanta la imagen del que está discipulando y se puede generar cierta idolatría. Y pienso que eso conlleva otras cosas, que la persona que se levanta con esta autoridad, entre comillas, pierde el foco de lo que significa en realidad hacer discípulos para el Señor, que es acompañar. Claro. Y se transforma eso en que la persona debe hacer lo que Él dice, ¿sí? Claro. No lo que el Señor Jesús dice, sino lo que esta persona dice. Claro. Y pienso que ahí hay un tema que es complicado. Sí. ¿Sí o no? Sí, porque la persona empieza a seguir las enseñanzas, ¿cierto? Que da el que está enseñando, que está ejerciendo el discipulado, y tal vez desconfiando de los otros que también hacen lo mismo, pero no de la manera que lo hace el que está ejerciendo ese tipo de liderazgo posesivo o haciendo un liderazgo para sí, discípulos para sí mismo. Claro. Entonces entra como tú decías, como una idolatría o como a verlo como infalible, tal vez. Claro. ¿Y cuál crees tú que debe ser la labor de aquel que está levantando discípulos para Cristo? Creo que está lejos de hacerle entender a la gente que deben ser obedientes a lo que yo digo, deben hacer caso a mi consejo, porque si no les va a ir mal, deben poner mucha atención a lo que yo hago y digo. ¿Cuál debería ser la labor real en el acompañamiento que nosotros debemos hacer para levantar discípulos para el Señor? O sea, yo creo que trabajar, ¿cierto? Porque si nosotros estamos siendo discípulos, estamos trabajando, estamos cultivando, sembrando, esforzándonos, pero en el Señor Jesús. Creo que acompañando con el amor del Señor Jesús, con la libertad que da el Señor Jesús, con la palabra más profética, la palabra del Señor. La palabra del Señor, claro, que es la que transforma, la que cambia vida, porque el Señor también va a cambiar una vida que está siendo liderado por un tipo equivocado al liderazgo tal vez, pero corre el riesgo de engañarse, Daniel, porque las personas somos falibles, a veces se nos ocurren cosas, creamos cosas más cuando se nos ensalza, tendemos a enorgullecernos, a creer que somos los mejores, podemos tener una actitud de piedad, de humildad, pero dentro de nosotros va a operar esa propiedad de ser, oye, yo soy el que levanto más discípulos, yo soy el que tengo la iglesia más grande, yo soy el que levanto más grupos. Aparecen los celos espirituales. Los celos espirituales. Y tú me hablabas, antes de que empezáramos, de que hay un común para estos liderazgos que se levantan en nombre propio o para sí mismos, que lo tenían las iglesias donde Pablo escribe a Corintio, creo que era. No, yo te hablaba de un grupo que era el grupo de los libertos. Que discutieron con Esteban. Pero perfecto. Que levantaron ellos rumor, mentira. Sí. Y que terminó con la muerte de Esteban. No, pero tú me decías, ¿te acuerdas? Que no? había una inmadurez. ¿te acuerdas? Claro, sí. Claro. Lo que pasa es que con Nacho estábamos conversando antes y tratando de identificar cuáles eran los factores que llevaban a desarrollar este tipo de liderazgo. Y era el primero, inmadurez. Pablo le habla a los corintios que son inmaduros, ¿sí? Y hay otra cosa que a mí me llama la atención, y es que es la ignorancia de las escrituras, de lo que dice la palabra del Señor. Fíjate que en ninguna parte de la Biblia alguien habla de estos son mis discípulos.
Oye, eso El único que lo hace, súper interesante eso. el único que lo hace es el Señor Jesús. Pero eso me parece súper interesante. El único que habla de esto son mis discípulos. Pero hay otro detalle que es más interesante aún. Cuando tú vas a Juan capítulo 15, el Señor Jesús les dice, pero a ustedes yo no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Ahí mi cabeza explota, así, ¡pah! Te estoy hablando de aquel que dejó la gloria eterna para hacerse semejante a nosotros, a Dios encarnado, diciéndote a ti, sí. ¿Sabes qué? Tú no vas a ser mi siervo, eres mi amigo. ¿Sí? Entonces, imagínate. Tremendo, Espérate. Yo quiero que tú medites en eso. No, es que de verdad es como fíjate la actitud tremendo, que debemos tener nosotros como discípulos de Cristo, que el Maestro, el Señor, Dios Todopoderoso, hecho carne, te dice, ustedes van a ser mis amigos. O sea, ¿qué actitud debo tener yo? Sí. ¿Sí? Porque yo es muy fácil, es parte de la naturaleza caída, del pecado, del orgullo, llevarme a tomar una actitud así altiva, claro, de posesión, y eso lleva al abuso, a muchos tropiezos, eso lleva a distorsionar la autoridad espiritual, eso lleva a dividir finalmente. ¿Sí? Pero eso es muy delicado, ¿eh? O sea, esa sumisión que se genera en la persona que sigue, sigue a Jesús, ¿cierto? Porque le está enseñando a Jesús, pero entre medio se pone el que está enseñando, que dice, tú eres mi discípulo. Claro. Entonces ahí hay una barrera que se crea y que priva de la libertad, yo creo que en el amor, ¿eh? Porque una característica que dice Jesús que tendrán los discípulos es cómo se aman. Claro. Yo pienso que cuando hay barreras en la iglesia, cuando hay estas pequeñas divisiones o burocracias que tú llamaste, yo creo que se priva mucho del amor. Claro. Se priva mucho del amor porque hay un celo que no es de Dios, que es un celo por mi discípulo. Claro. Y pienso que el apóstol Pablo da en el clavo con respecto a eso. Él dice, lo que yo recibí del Señor es lo que yo les transmito a ustedes, lo que recibí del Señor. ¿Sí? Pienso que nosotros simplemente para ser discípulos para Cristo nos volvemos ese canal donde llevamos a la persona a mirar a Cristo Jesús por medio de su palabra. ¿Sí? Y permitimos que las personas desarrollen su discernimiento, que maduren, ¿sí? Que tomen sus decisiones, que se equivoquen. Claro, y fíjate que eso mismo me lleva a pensar en lo siguiente, que finalmente los resultados, más que ser un número que crezca, tienen que ver con cómo las personas que están o a las que yo estoy acompañando son capaces de reflejar a Cristo también. O sea, claro, en la madurez de ellos, de reflejar a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, te hago una pregunta. Claro. ¿Qué se te ocurre a ti que debemos procurar como iglesia para no caer en esta distorsión de hacer discípulos para uno, sino que hacer discípulos para el Señor Jesús? ¿Cómo se te ocurre que la iglesia puede proceder para minimizar estos? Son riesgos que están. Sí, siempre. Pero está en la naturaleza propia. Minimizar estos tropiezos. Sí, yo creo que tener una visión bíblica de lo que es el discipulado. O sea, y estarnos examinando siempre. O sea, siempre poder estar examinando a la luz de la palabra de Dios y no decir, nosotros somos la iglesia perfecta, somos la mejor iglesia. O, mira, por ejemplo, yo puedo decir, pero mira el fruto que han dado mis discípulos. O sea, han cambiado, se han transformado, se han sanado, las familias se han restaurado. Y yo, o sea, le estoy robando sin desmerecer eso. Sin desmerecer eso, estoy usando la gloria de Dios para ensalzarme yo. O sea, hay un orgullo por medio también, aparte del error en cuanto a la interpretación de la Escritura acerca del discipulado, también hay algo de inmadurez, pero también de orgullo, ¿no? Sí. De que yo le mantepongo el mío, como que son de mi posesión. Por lo tanto, es fácil que me sigan también a mí.
Porque hacen lo que le decía Jesús a los fariseos en Mateo 23. Viajan hasta el fin del mundo para ser prosélitos, pero los hacen peores que ustedes mismos. Es tremendo. Tremendo, porque coarta la libertad. O sea, yo pienso que al tú coartarle la libertad a alguien para enseñarle acerca de Dios y dejarlo ahí como prisionero, tú le privas de relacionarse con otras personas cristianas, le privas de que oren. Por ejemplo, voy a poner un absurdo, pero si esto ya llega al límite, a extremo, vas a prohibir también que sea ministrado por un hermano de la misma iglesia. Porque tú le tienes que preguntar. ¿Ves riesgo en las otras iglesias? ¿Ves riesgo en las otras iglesias? Y dentro de la misma iglesia también lo privas de dones que Dios ha derramado en distintos hermanos, distintos miembros de la iglesia. Entonces, coartas mucho la libertad del Espíritu Santo, pienso. O sea, hay mucho riesgo. Yo creo que el más fatal es que pase a crear otras creencias. Claro, ya hay anteponer las creencias. Distorsionar el evangelio mismo. Claro, anteponer las creencias de esa persona sobre el evangelio. Claro, igual pienso que existe cierta distorsión cuando tú llevas a las personas a poner la mirada en ti y no la mirada en el Señor Jesús. Creo que como iglesia hay que trabajar en una cultura de humildad, y eso parte por los que son responsables. Sí. Es decir, los pastores. Exactamente, no es un liderazgo como se entiende en el mundo, sino que es un servicio. Sí. Y es lo que dice el Señor Jesús: pues, el que quiera ser mayor de ustedes tiene que servir a los demás. Y creo que esa es la clave de todo. Pienso que uno debe procurar siempre mirar a Cristo Jesús. ¿Cómo fue que el Señor Jesús se relacionó con sus discípulos? ¿Cuánto pasó con ellos tiempo? Lloró con ellos, se ocupó en las necesidades de ellos, durmió, se levantaba temprano. Sí. Los discípulos lo veían. Y pienso que la clave acá es generar esas relaciones que son sanas, que no son verticales, sino que son horizontales. ¿Sabes lo que yo siento, Dani? Que a veces se pierde como la humanidad en este tipo, cuando se distorsiona de esa manera el hacer discípulo. Como tú decías, como que se genera una cierta idolatría, como que deja de ver lo humano en el otro. Y se convierte en relaciones como transaccionales, como yo quiero agradar, no a Jesús, no al Señor, yo quiero agradar a la persona que me está enseñando, quiero congraciarme con ella. Exacto. Por lo tanto hago lo mismo. Entonces repito el mismo patrón. Y eso es súper claro, es muy delicado. Creo que tenemos que madurar como iglesia y estarnos examinando. ¿Trabajamos nosotros en desarrollar una estructura que prevenga ese control y esa distorsión? ¿Piensas tú? Sí, o sea, nosotros en la iglesia, sí, tenemos una unidad. A ver, cuéntanos, Ignacio, cuenta. Es una unidad que está empezando en desarrollo. Sí. Ya un año en desarrollo. Se llama ABC. ¿Ya? O sea, acompañamiento. Cuidado. Bienestar y cuidado. Ya. No, ahora sí era acompañamiento. Apoyo, no era acompañamiento, pero es parecido. ¿Ya? Apoyo, bienestar y cuidado, y donde nosotros estamos disponibles para cualquier conflicto que se genere dentro de la iglesia. Para acercar posiciones. Una resolución de conflictos bíblica. Sana, claro. Y sana, claro. Que sea justa en lo posible, que se escuchen las dos partes, que se pueda resolver de la mejor manera, no generando murmuración y que sea ético también, Dani. O sea, hay confidencialidad. Confidencialidad, etc. Y yo creo que es importante también que nosotros transmitamos también los principios bíblicos del hacer discípulos de una manera sana. Exacto. Para no caer en esas distorsiones. Bueno, le oramos al Señor también en la iglesia para desarrollar un discipulado que sea sano, un discipulado que realmente levante discípulos que sigan haciendo discípulos para Cristo. Sabemos que el discipulado es fundamental. Le estamos orando al Señor para seguir trabajando en estos programas de discipulado que de a poco y con mucho trabajo hemos visto los resultados positivos, frutos pero lindos que el Señor ha permitido. Y creo que es bueno
siempre autoevaluarse. Sí. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué cosas podemos corregir? Todos. Y creo que también es súper importante generar instancias donde todos tenemos la oportunidad de rendir cuentas. ¿Sí? No hay verticalidad o estructuras eclesiales así verticales donde no, todos en realidad nos podemos exhortar, oramos unos por otros. O sea, hay jerarquía, pero dentro de lo bíblico, digamos. Pero jerarquías que yo te diría que al final son de servicio. Claro. ¿Sí? De servicio, no de imposición ni de control, sino que de servicio, procurando reflejar siempre a Cristo. Yo he notado que en esta época, como se ha hablado mucho de esta forma sana de hacer iglesia, y es bueno eso, como que hay ¿cómo se puede decir? Un sentir. Un sentir. Es un sentir. Yo pienso que algo que yo creo que es algo que el Señor está haciendo en su iglesia, porque es la iglesia del Señor. Sí, porque la ama, ¿cierto? Porque la ama, y porque el Señor poda y también eso lo permite para que su iglesia crezca. Y creo que tal vez no vamos a ser nosotros, pueden ser nuestros hijos los que vean esa palabra que dice y va a ser escuchado el Evangelio hasta lo último. ¿Sí? Y puede ser que ellos sean, pero logramos al Señor para seguir cumpliendo con lo que Él nos encomendó como iglesia, de llevar el Evangelio a todos. A todos hasta el final. Que el Señor les bendiga. Nos vemos próxima semana con el capítulo número 3. Así que un abrazo para todos. Bendiciones.